A este Rey de Reyes y Señor de Señores es al que adoramos y bendecimos. Porque Él nos bendice para bendecir. Bendecimos tu preciosa vida. Él es el príncipe de paz, que vino a quitar la venda de nuestros ojos. Y mira, Él es el que nos da la verdadera paz. Nadie puede tener paz si no tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores en su corazón. Aún en medio de la tormenta, Él es quien nos da la verdadera paz. Así es, segundo bloque de los últimos días. Aquí continuamos a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. Mis hermanos, habíamos hablado de que hay dos clases de espíritus, nada más que dos. El espíritu de falsedad y el espíritu de verdad. El espíritu de verdad es el que el Padre nos ha dado. Pero bien sabemos que el diablo tiene sus emisarios. Cristo nos previno acerca de esto. San Mateo 24:24. Usted búsquelo ahí, yo ya lo tengo aquí. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Pero a mí me gusta esta palabra del Señor ahí en el verso 25 que dice: ya os lo he dicho antes. Palabras de nuestro Señor Jesucristo realmente, mis hermanos. Él ya lo había dicho antes, de que realmente esto iba a suceder así. Es importante que como hijos de Dios, como creyentes, conozcamos estas verdades y lo que tiene que ver y lo concerniente a nuestro Señor Jesucristo y a su muerte allí en la cruz del Calvario, ¿sí? Porque muchos hablan de la cruz, muchos hablan de que aman a Jesús, pero el Señor también dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso tenemos que tener en cuenta las palabras de aquí, del apóstol, para considerar aquellos grupos que dicen tener las manifestaciones del Espíritu. Hoy veo en los grupos, allí en Facebook, se ven muchos, con manifestaciones que no son del Espíritu de Dios. Manifestaciones que son diabólicas, mis hermanos, y muchos creen que vienen de parte de Dios. Es importante, la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Primero debemos entender esto. Todos somos profetas de Dios, todo aquel que habla de la palabra, todo aquel que comparte la palabra de Dios, porque esta es la profecía más segura, ¿sí? O sea que todo aquel que predica la palabra de verdad es un profeta de Dios, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Generalmente el verdadero profeta no se hace ni se autoproclama profeta. Sabe que es profeta, porque el Espíritu se lo ha revelado. Porque el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, espíritu de profeta recibirá. Pero el que recibe a un profeta verdadero, y no hay mayor profeta verdadero que el Señor Jesucristo. Él es el mayor de los profetas. Él es el profeta de los profetas. Él es el maestro de maestros, el médico de médicos. Él es el Yeshua HaMashiach. Jesús es el Mesías, el que los judíos rechazaron. Tenés que tener en cuenta fundamentalmente esto. Y si lo tenés en tu corazón y lo estás obedeciendo, tenés el Espíritu de verdad. Si te estás apartando de todo pecado. Ahora, si vos estás yendo a una iglesia y no hay cambios en tu vida, no está el Espíritu de verdad en tu vida. Te estás mintiendo a vos mismo. Y a la corta o a la larga, mis hermanos, esto repercute en las consecuencias. Porque las consecuencias del pecado se pagan. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? No es solamente la muerte física, la muerte espiritual. La persona muere espiritualmente. Y el Espíritu de Dios, el verdadero Espíritu Santo, no puede operar en la vida de esta persona. Por eso es importante considerar estas palabras que recién acabamos de leer allí en primera de Juan. Aquí lo que dice en San Mateo 24:24 en cuanto a los falsos profetas. Pruebe los espíritus, mi hermano, mi hermana, pruébelos. Primera de Juan 3:24, 4 y 13, este espíritu no puede dar la sabiduría para que identifiquemos a los espíritus si son de Dios o no. Vamos a buscar allá en Primera de Juan 3:24. Este es el espíritu que realmente nos da la sabiduría. Ale, Primera de Juan 3:24.
Dice así: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora usted observe una cosa. Muchos creen guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿qué persona es la que verdaderamente está guardando los mandamientos de Dios? Porque muchos dicen, pero yo no codicio a la mujer de mi prójimo, yo no robo, yo no adoro estatuas, y yo, estoy cumpliendo con los 10 mandamientos. El joven rico también cumplía con los 10 mandamientos, sin embargo estaba fallando en uno. ¿Saben cuál estaba fallando? En el amor. Él no amaba a su prójimo. ¿Cuántos hoy guardan los mandamientos? ¿Cuántas personas que están criticando hoy a las mujeres que usan pantalones, usan pollera larga, y sin embargo están faltando al primer mandamiento? Hermana, usted así no va a poder predicarle a nadie. Y le explico por qué. Hay reglas, por supuesto. Hay mandamientos, hay mandatos que nosotros tenemos que obedecer. Pero es el Espíritu Santo quien nos va redarguyendo de esas cosas. Es el Espíritu Santo quien nos va limpiando de esas cosas. Por más que usted le diga 300.000 veces a una persona, acá no podés venir con pantalón, lo único que va a hacer es odiarla. Y usted va a hacer que esa persona la rechace. El Espíritu Santo, y la muy finito, es un Señor que aún pide permiso para entrar. Y no le va a decir a una persona que viene a la iglesia, no, así no puede entrar. O mire, hermana, la próxima véngase con pollera porque acá no permite. Esas son reglas humanas. Que está bien, sí, por supuesto, pero el Espíritu Santo, está bien que la persona se ponga una falda, está bien que la persona vista decorosamente, sí, está muy bien. Pero no por eso es salva. Es salva si tiene el Espíritu de verdad. Porque puede usar una pollera hasta los tobillos, mis hermanas, y tener el espíritu falso. ¿Sabía usted que esto no nos salva? La santidad por fuera, cuando no hay santidad por dentro. ¿De qué nos sirve, mis hermanos? No seamos hipócritas. No podemos engañar a Dios. Leamos allí en San Juan 14, 16 y 17. Dice así: y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ya lo leímos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Si usted está bajo mandamientos y reglas y preceptos humanos, usted no puede recibir el Espíritu de verdad. Porque usted está queriendo hacer la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no comparte su gloria con nadie, porque Él es Dios. Él simplemente le va a enseñar a usted que usted esté en la iglesia, o esté en la puerta, o esté en el banco, y reciba al que viene. Y que lo reciba como está. Es Dios quien cambia las vidas. Mis hermanos, cuando yo llegué por primera vez a una iglesia, yo sabía que si no me recibían con amor, así como entraba, me iba. Pegaba media vuelta y me iba. Ese no es el Espíritu de verdad. Ese es el otro espíritu. El que quiere cambiar la vida de las personas y el que quiere dominar la vida de las personas. Nosotros no somos dueños de las almas. Nosotros simplemente somos ministros de un nuevo pacto. Y el nuevo pacto se basa en el amor de Dios y en la misericordia. Y en la gracia de Dios. Dijimos que el diablo tiene sus emisarios. Cristo nos previno acerca de esto. Lo leímos recién en San Mateo 24:24. Esto es importante. Y es importante que conozcamos las doctrinas fundamentales de la Biblia, que son estas: la verdad, la misericordia y el amor. Hoy Cristo nos dice: átalas a tu cuello. Estas cosas no nos tienen que abandonar nunca, mis hermanos. Nunca nos tienen que abandonar estas cosas. El Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestro maestro. Él es quien nos enseña todo en cuanto al Hijo de Dios y a sus enseñanzas. Allí en San Juan 14, 26, el apóstol Pablo dice que Él es quien nos da los dones o las habilidades especiales, que son los dones, para que podamos probar los espíritus. 1 Corintios 12, 10. Este don de discernimiento es el que nos protege de los falsos profetas, como los gnósticos. ¿Quieres saber quiénes son los gnósticos? Porque muchos de ustedes quizás no lo sepan. El gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas. Sincretismo es la unión de las religiones. O sea, todas las religiones juntas, ¿sí? Es un sincretismo filosófico religioso que llega a mimetizarse con el cristianismo, y esto fue en los primeros 3 siglos de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales. Los que no tienen al Espíritu son muy intelectuales. Con eso le digo todo, ¿no, mis hermanos?
El espíritu verdadero es humilde, es sencillo como la paloma. Usted lo va a conocer, pero ¿sabe cuándo lo va a conocer? Cuando usted sea sencillo también. Cuando usted pueda recibirlo en humildad, porque se recibe así, en humildad. El apóstol presupone que cada cristiano posee la habilidad de distinguir entre el bien y el mal, entre lo auténtico y lo falso. Esta habilidad podemos obtener o aumentarla estudiando y conociendo más profundamente la palabra de Dios. Debemos pedir que Dios llene nuestros corazones de su Santo Espíritu y al mismo tiempo dejando que Él nos guíe a través de su palabra. Este don o habilidad es fundamental, mis hermanos. Es importante ante la proliferación de diversas ideologías religiosas que abundan hoy en día. Ideologías como por ejemplo el espiritismo, las brujerías, los testigos de Jehová, el mormonismo, las iglesias derivadas del gnosticismo, etc. No creamos a todo espíritu. El hecho de que lleven una Biblia o que sus discursos estén llenos de textos bíblicos o que hablen acerca de Dios o de Jesucristo no es ninguna garantía de que sean verdaderos. ¿Cómo podemos identificar a los falsos en esta actualidad? La humildad es la base fundamental para que usted pueda distinguir a un verdadero de falso. Pero es fundamental, mis hermanos, que cada uno de nosotros seamos humildes, porque si nosotros somos arrogantes, nunca vamos a ver el espíritu de humildad. Nunca vamos a ver que una persona verdaderamente es o no de Dios, si nosotros no nos humillamos primero. Así que tengamos en cuenta esto, ¿sí? Según el apóstol Juan, es importante saber qué creen en cuanto a la encarnación de Jesús, ¿sí? Recién habíamos hablado del versículo ese que dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Desde el punto de argumentación se nos quiere demostrar que la confesión de Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado es una muestra de que el Espíritu de Dios está obrando a través de un hombre. Esta es una demostración contra el espíritu del anticristo, que no solo se opone a este testimonio, sino que difunde la mentira y niega la humanidad de Cristo Jesús, o sea, su encarnación. ¿Por qué es tan importante la doctrina de la encarnación de Jesús? No estamos hablando, ojo mis hermanos, no se confunda, de la reencarnación, que es otra cosa, que muchos creen en la reencarnación o enseñanza falsa de los espiritistas, también del hinduismo y de los gnósticos modernos que sostienen que al morir el cuerpo, el alma ocupa otro cuerpo que nace. No, nada que ver. Y así dice que pasan por sucesivas vidas hasta pagar por todos sus pecados. No, Hebreo 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La doctrina de la encarnación de Cristo es básica para el cristiano, el cual se funda en el hecho de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo dice allí en San Juan 1:14. Jesús se hizo hombre para morir por la humanidad, por todos nosotros, en expiación por nuestros pecados. El gran hecho histórico con el que Dios completó la redención: Dios se hizo hombre. Escucha bien, Dios se hizo hombre. Negar esta verdad es negar lo que Dios hizo y lo que está haciendo por la salvación de cada uno de nosotros. Es tan importante, mis hermanos, que podamos entender esto. Todo el que niega la humanidad verdadera de Jesús es anticristo, tanto como los que niegan su deidad. Como hemos visto anteriormente, debemos probar los espíritus si realmente son de Dios, porque muchos falsos salieron por el mundo. Es importante entender esto. Juan nos presenta dos fuerzas antagónicas espirituales que luchan por nuestras almas: el poder de Cristo, quien murió por nuestros pecados, primera de Juan 4:4, y el poder del presente mundo maligno, primera de Juan 4:5. Aquí se da por sentado que el cristiano puede vencer al espíritu del mal, o sea, al espíritu del anticristo. ¿Cómo? Mayor es el que está en nosotros, mis hermanos, que el que está en el mundo. San Juan 4:4. ¿Quién está en nosotros? En el capítulo 3:24 Juan nos dice que Dios nos ha dado de su Espíritu, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Él es quien nos capacita para triunfar sobre las fuerzas o los poderes demoníacos.
¿Qué dijo Pablo? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, al argentino, al inglés, al peruano, al boliviano, a todos mis hermanos. Dios es Dios de todos. Dios es Dios de los gentiles. Fuera de lo que significa el judaísmo, todos somos gentiles. Ahora, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿De qué lado estás vos? Es importante entender. Los que defienden la sana doctrina muchas veces son acusados de fanáticos. Así me acusaron muchas veces. No importa. Viva el fanatismo. Cada día, mis hermanos, tenemos que escudriñar. Significa analizar las Escrituras y dejarnos guiar por este Santo Espíritu que nos quiere hablar a nuestros corazones y a nuestra mente. Los poderes malignos no tienen dominio sobre ningún hijo de Dios. Los cristianos siempre debemos estar velando en oración. Dios no se hace al lado de ninguno, somos nosotros los que tenemos que estar al lado de Él. Dios siempre nos llama a que nosotros lo sigamos ejerciendo nuestra voluntad, pero Él no nos obliga. El Espíritu Santo es quien mueve nuestro corazón con cierta inquietud e intranquilidad muchas veces. Cuando oímos en los medios que hay personas en los medios, por ejemplo el Facebook es uno de ellos, que hablan de Dios, pero no lo conocen. Al sentir esta inquietud, porque lo va a sentir, mi hermano, si usted es de Dios, usted va a sentir quién no es de Dios. El Señor le dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Le dijo a los fariseos. Y los fariseos le dijeron al Señor, un padre tenemos y es Abraham. Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Y el Señor qué les dijo? Si el padre de ustedes fuera Abraham, ustedes me amarían, porque Abraham amaba a Dios y yo de Dios salí. Y ellos no lo amaban a Él, porque no eran de Dios. Y Abraham verdaderamente amaba a Dios. Y si realmente vivís en la ley de Dios y querés obedecer a Dios, y me refiero en la ley de Dios, en la ley del amor, en la ley de la misericordia, en la ley de la gracia. ¿Ustedes no sabían que esto es una ley? ¿Ah, no? ¿Usted se cree que la ley es guardar los 10 mandamientos nada más? Bueno, para guardar esta ley, que es la de la gracia, la del amor y de la misericordia, mis hermanos, tenemos que tener el verdadero espíritu, porque si no, no podemos. Bajo ningún punto de vista, ningún cristiano que se dice cristiano, tu llamado, voy a estar bajando esto. Que no son los hombres los que te han escogido. Es el Rey de Reyes. No son los hombres los que te han escogido. Exactamente, mis hermanos. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores quien te escogió. Por eso debemos pedir a Dios que nos llene de su Santo Espíritu, a fin de que podamos estar capacitados para enfrentar el error, para enfrentar a aquellos que pretenden hablar por inspiración divina, entre comillas, mis hermanos. También tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para enfrentar a aquellos que pretenden ser los portadores exclusivos de la verdad y no saben ni lo que dicen. Recién estaba viendo allí en la Nueva Jerusalén, cuando mi hermano estaba compartiendo algo del diezmo, de alguien que está discutiendo algo que ni siquiera sabe. Tenemos que diezmar. Perdón, mi hermano, si me estás escuchando, pero tengo que decirte la verdad. ¿A dónde dice que tenemos que diezmar? Por favor, compartime un texto que me diga que yo tengo que diezmar. Soy la primera diezmadora. Si Dios me obliga, yo lo hago. Dios, ¿sabes a qué me obliga? Y se los voy a decir antes de ir al tercer bloque, y voy a dejar la Biblia acá porque me pesa mucho, es muy gorda, mis hermanos. Es una Biblia de estudio. Dios te dice, al que te quite la túnica, déjale también la capa. Y al que te haga caminar 1 milla, ve con él 2. ¿Sabes lo que significa esto? Significa dar un paso más del que damos. Significa tener la verdadera misericordia, la que proviene de Dios. Y esa verdadera misericordia no proviene del falso espíritu, porque no la tiene. A la hora de dar el falso espíritu, no se mete la mano en el bolsillo y te dice, toma, hermano, come. No lo hace, porque no tiene misericordia. Es más, aborrece al pobre, le da asco el pobre. Ellos le dan a los que tienen, mis hermanos. Ellos no le dan a los que no tiene. Así que es hora de que si estás en una de estas iglesias, salgas de ahí. Este es el falso espíritu. Y te vas a dar cuenta. Porque lo único que hacen es pedir diezmo todo el tiempo y te maldicen. Y yo no digo que no se pueda poner plata. Sí, mis hermanos, pongan dinero, ayuden en la obra, bendigan a la iglesia,
que se puedan comprar libros, que se puedan comprar todo lo que se tenga que comprar. Pero si hay un hermano que le duele la panza porque tiene hambre, deja los libros ahí. Y acordate de ese hermano que le duele la panza y tiene hambre. Porque eso es ser misericordioso. Eso es tener al verdadero Espíritu de Dios. Yo conocí una vez un pastor que dijo: plata a nadie. ¿Y con qué pagas los impuestos? ¿Con qué pagas una garrafa si mi hermano no tiene una garrafa para cocinar en su cocina? ¿Con qué paga? Mis hermanos, por favor, dejémosle también la capa si quieren tomar de nosotros la túnica. La Biblia dice: no resistas al que es malo, y muchos por resistir al malo terminaron muertos. Hoy no se sabe la diferencia entre el bueno y el malo. ¿Saben por qué? Yo hoy le ponía el ejemplo a una hermana de mi padre, que fue pastor durante muchos años, y él nos contaba, él vestía de traje, por supuesto, y andaba con su maletín por todas partes. Y mi padre en una oportunidad se le acercó un ladrón y le puso un revólver en la cabeza. Y este ladrón le dijo: te voy a hacer boleta, viejo. Y mi papá agarró y le pegó con el portafolio. Le dijo: ¿qué? ¿Me vas a robar? Se le llevó todo el ladrón. Le llevó todo, y gracias a Dios que no lo mató, pero lo revolcó en el piso. Mi padre vino muy mal ese día a casa. Pero después, en otra oportunidad, otro ladrón le puso un revólver en la cabeza y le dijo: viejo, vas a hacer boleta, hoy te mato, dame toda la plata. ¿Y saben qué les dijo mi papá? Le dijo: si me matás me voy con Cristo. ¿Qué? Dijo el ladrón. Empezó a temblar. Mi papá ya estaba dándole lugar al Espíritu. Gloria a Dios por esto. ¿Saben qué? El ladrón terminó arrodillado ahí a los pies de mi padre y diciéndole: yo quiero aceptar a tu Cristo, pero yo no sé si Él me va a aceptar a mí, porque yo soy un ladrón y yo soy un pecador muy grande y no sé si me va a perdonar. Y ahí fue cuando él se convirtió a Cristo y aceptó a Cristo por primera vez. Hermanos, ese es el Cristo que predicamos, un Cristo que tiene poder. El tema es que muchas veces se confunde. Ahora, porque mataron a un hijo del pastor, se dice: pero ¿cómo puede ser si era hijo del pastor? Mis hermanos, el muchacho se resistió. Y la Biblia dice: no resistas al que es malo. A mí me tocó una vez con una cuñada que me vino a dañar y me decía cosas ofensivas en mi propia casa, y yo la bendecía, y en un momento ella me quiso pegar y yo ablandé mi cuerpo y le dije: Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo: no resistas al que es malo. Y yo dije: no la voy a resistir, Señor, acá estoy, me entrego a vos, soy tuya. Alma, espíritu, alma y cuerpo te pertenecen, tuya soy. ¿Saben qué pasó? Esa cuñada cayó redonda delante mío. Terminó en un sillón con el nebulizador puesto en la cara, en la boca, pidiéndome perdón. Hoy está apartada de mí porque me odia, ella me sigue odiando, yo ya la perdoné, gracias a Dios. Ojalá que algún día pueda escuchar esto. Te perdoné, cuñada. No voy a decir qué cuñada es porque tengo varias. Las amo a todas. Y a ella también la amo, porque tengo el verdadero espíritu, mis hermanos. Yo no le guardo rencor a esa cuñada. La amo de verdad y con todo mi corazón, y Dios conoce mi corazón y sabe que no miento. Y lo digo con tristeza, ¿saben por qué? Porque la amo y me gustaría que ella pueda tener lo que yo tengo hoy, un encuentro con el verdadero. Nada más que eso. Vamos finalizando el segundo bloque porque tengo ganas de llorar y no quiero. Me duele un poquito la garganta y no puedo dejar de compartir este tema, aunque lo he compartido con ustedes muchas veces. Me apasiona, es hermoso. Sumérgeme en tu gloria, Señor. Cada día quiero estar en tu gloria. A veces no queremos bajar cuando estamos en la presencia de Dios. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Amén, Señor. Sumérgeme. Bendice a mis hermanos que en este momento están pasando pruebas, luchas, necesidades. Bendícelos, Padre. Ten piedad de ellos, Señor. Ten piedad. Por tu gracia me acerco a ti. Te amo, Señor. Te necesito cada día de mi vida.